cáncer de pulmón en el mundo. Vean ustedes, vean lo que dicen, en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente casi 20 millones de casos en el mundo. No lo dije yo, todo esto está publicado en la OMS. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en hombres y en mujeres. En mujeres la muerte por cáncer de pulmón es más común que la muerte por cáncer de mama desde el año 1987. El cáncer de pulmón causa más muerte que los otros cánceres más comunes, como ser el cáncer de colon, seno y de próstata. Y peor todavía, los que fueron a la charla de ¿cómo se llama? De la jornada departamental. ¿Qué pasó? Se apagó. Acá se movió el cable. Ay, ya. Estás saboteándome tu celular, bien. ¿Se apagó? Entonces, ¿No está ahí? ahora se ha agregado algo más, el vapeo. El vapeo. ¿Ya? ¿Y ahora qué pasó? Ya. Vamos, no hay problema. No problema. Ya. El vapeo es tan nocivo o más todavía que el mismo cigarro. ¿Ya? Vean esto, escúchame. Hola, ¿quién se fue? Escúchame. ¿Cómo es tu nombre? Michelle Solís. Michelle, me gusta que me pregunten porque ¿sabes qué? Es mi obligación tratar de esclarecerles algunos conceptos. Mira esto. En promedio la supervivencia a los 5 años es de solo el 16%. Cuando un paciente supervive más de 5 años, está dentro de este 16%, la mayoría fallece. 65% para el cáncer de pulmón, 89% para el cáncer de seno y 100% para el cáncer de próstata. Mira esto, el 80% se diagnostica cuando ya se ha extendido, cuando ya hay metástasis. Todo cáncer es real, sobre todo los adenocarcinomas, los glandulares. ¿Ya? Mira, aún con un diagnóstico temprano con un tumor primario pequeño menor de 3 centímetros de diámetro y sin metástasis estadio 1A, la supervivencia es reportada solo del 65%. Es grave el cáncer. Cuando yo volví del Brasil en el año 87, yo ahí en el servicio de neumología atendía y he tratado muchos pacientes con cáncer. Aprendí a hacer esquemas de tratamiento. ¿Cuál era el gran problema? Que allá está el Instituto Oncológico y ellos ven más pacientes por mes. Yo veía en el servicio 2, 3, a veces hasta 5 pacientes en un mes. Y el otro gran problema, ¿saben cuál era? El costo de los medicamentos. Muy caro. Y el tercer gran problema era que se morían. Muy frustrante. Pero si uno hace un diagnóstico oportuno, los pacientes sobreviven, como todo en la vida. ¿Ya? Pues esto vamos a ir. Vean, etiológicamente, el tabaquismo se lleva la flor, la exposición a agentes químicos, la EPOC, la tuberculosis, la genética y la edad son factores que están dentro de los factores de riesgo. ¿Ya? El tabaco, por supuesto, ¿ya? La tuberculosis, el amianto, la radiación de bajo nivel, por eso es que a los médicos radiólogos le dan doble evaluación, la contaminación atmosférica, ¿de acuerdo? Vean, la amplificación de oncogenes y la inactivación de genes supresores de tumores es la causa de la inducción de errores en la cadena metabólica que controla la muerte celular programada.
Eso es lo que se llama apoptosis. ¿Ya? Específicamente se ha visto que la mutación del gen KRAS interactúa, dice, ¿no? Y está dentro del 20 a 30% de los cánceres de pulmón de no pequeñas células o de células no pequeñas, o sea, el macrocito. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica? Pregunta de evaluación. Esto ustedes tienen que aprender. Cáncer de células no pequeñas. Su sigla es NSCLC en la OMS. ¿Cuáles son? El adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, también llamado epidermoide, y carcinoma de células grandes. El SCLS o carcinoma de células pequeñas o microcítico es bastante y muy, podemos decir así, de un pronóstico mucho más reservado, pero cáncer es cáncer. Cualquier tipo de cáncer te va a llevar a vos al óbito si es que no se lo maneja adecuadamente. Hay otros tipos como el mesotelioma maligno y el cáncer metastásico. Entonces ustedes tienen que aprender que hay un cáncer de células no pequeñas y un cáncer de células pequeñas. El de células no pequeñas es el 85% de los cánceres. Y dentro de eso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes. ¿De acuerdo? El cáncer de células no pequeñas es el tipo más frecuente. ¿Ya? Responsable del 85% de los cánceres de pulmón. Se puede subdividir en tres tipos: el adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes. Vean, cuando ustedes vean un cáncer, piensen que es un cáncer de células no pequeñas y dentro de eso el adenocarcinoma, 45% del total. Y otra cosa, en un 75% son de ubicación periférica. ¿Ya? Más común en los no fumadores. El carcinoma de células escamosas, llamado también epidermoide, ese es el 30% de los cánceres pulmonares. El 2/3 de ellos tienen localización central. Si ustedes ven un cáncer central, piensen que puede ser un epidermoide. ¿Ya? El carcinoma de células grandes es un 10% del total de cánceres pulmonares. También su localización es periférica y da metástasis más temprano. Entonces vean ustedes, así como cuando nosotros hablamos de neumonía, por ejemplo, cuadro agudo, generalmente neumococo, cuadro solapado, generalmente un micoplasma. En el cáncer es algo parecido. 85% son de células no pequeñas, 15% son de células pequeñas. Y dentro de los de no pequeñas, el primer lugar lo ocupa el adenocarcinoma, el segundo el epidermoide y el tercero el carcinoma de células grandes. ¿Vieron cómo es fácil si uno sabe la clasificación? ¿De acuerdo? El carcinoma de células pequeñas es un 20% de los cánceres pulmonares. 80% tienen localización central. Son muy agresivos, terriblemente agresivos los de pequeñas células. Malignos, todos los cánceres son malignos, pero estos son particularmente malignos. ¿Ya? ¿Qué otros tipos existen? Mesotelioma maligno. Ustedes ven un derrame pleural y obviamente lo primero que uno piensa es tuberculosis, que están
o una neumonía con derrame, o un linfoma, o un mesotelioma. Por eso es que ante la presencia de derrame pleural uno tiene que biopsiar. La semana pasada yo casi me infarto porque me trajeron un paciente con una radiografía con un derrame pleural masivo, pero masivo. Cuando lo trajeron a terapia ya le habían drenado el derrame, venía con su tubo. Y le digo yo, ¿y lo biopsiaron? No lo biopsiaron. ¿Qué hicieron? Nada. Paliativo. Estoy con fiebre, tómese un antipirético, pero no están yendo a la causa. Obviamente yo me molesté. Le dije al colega, no podés hacer eso. Pero es que yo no tengo aguja, pero entonces llama a quien sabe. Se regó tu auto, ¿a quién vas a llamar? A Giovanni que no le entiende a los de vehículos. A Pedro, a Juan, no puede llamar mecánico. ¿No ves? ¿Es así o no es así? Se enfermó tu vaca, no lo vas a llamar al doctor Ace que no entiende nada de vaca, tienes que llamar al veterinario. Lo mismo pasa en esto. Cuando uno no sabe, estimados colegas, o ignora o duda, hay que llamar, hay que pedir ayuda. Cuando yo llegué acá también, una montonera de veces pedí ayuda porque sabía más que yo. No es un delito pedir ayuda. No es un delito no saber. No es un delito dudar. Delito es seguir en esa línea. Porque eso implica mala praxis. Y ustedes ya se están dando cuenta ahorita de que el diagnóstico o la impresión diagnóstica es bastante fácil. Bueno, no tan fácil, pero fácil. Palpar, hacer ecografía, ¿no es cierto? Hacer una biopsia. De lo contrario, estamos haciendo una medicina muy precaria. Si yo a ese hijo de un colega no quiere que yo siga hablando de cáncer, entonces qué bueno, ¿sabes qué? No. Pero bueno, está distendido, ¿no ves? Yo creo que se aprende mejor así. Si yo no le hubiera solicitado una biopsia al hijo de mi amigo, hasta el día de hoy seguramente otro le iba a pedir después una biopsia cuando ya estaba físicamente muy avanzado. Y seguramente me iba a cualquier cosa iba a decir de uno, eternamente. Pero a cambio de eso, eternamente, él está agradecido porque su hijo está vivo gracias a esa meticulosidad que uno tiene. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el mesotelioma es un tumor fibroso de la pleura. Generalmente es unilateral en el 95% de los casos. Generalmente derecho. Afecta más a hombres asociados a derrames pleurales. Hace muchos años, por eso fue prohibido el asbesto en Estados Unidos, se fabricaban las casas con calaminas, con todo eso, y eso tenía asbesto y las paredes también. Entonces, cuando se descubrió de que el asbesto era un producto cancerígeno, entonces tuvieron que desechar. Y fue un estudio que hicieron hace mucho tiempo, sobre todo en los bomberos, que los bomberos utilizaban indumentarias que tenían fibras de asbesto, ¿no ves? Porque no se queman. Entonces resulta que en ese estudio mostraron de que de los que se han muerto, digamos 20,
15 eran bomberos. Se preguntaron por qué. Y comenzaron a investigar y encontraron que había cosas en común. Toditos eran bomberos y utilizaban indumentaria de asbesto. ¿Ya? El cáncer metastásico puede ser de mama, de páncreas, renal, melanoma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vean esto. Yo creo que esta es la clave para que ustedes entiendan cáncer. Todo lo que he hablado sirve, pero para mí esta es la diapositiva madre. Vean ustedes. Aquí tenemos el periodo de iniciación. Aquí es donde ahí aparecen los cambios genéticos. Tenemos una célula normal y luego aparece aquí unas células anormales, ¿ya? De promoción, luego de conversión, vean, de progresión. ¿Y hacia dónde van esas células? ¿Con qué se comunican? Con los vasos linfáticos sobre todo. Y esos vasos linfáticos tienen unas estaciones que se llaman ganglios linfáticos. ¿No es cierto? Los vasos linfáticos es una red, igualito que los capilares que las venas. ¿Ya? Y en cada estación hay un ganglio. Y esos ganglios son como centinelas que nos avisan cuando aparecen células neoplásicas ajenas, y esos ganglios los agarran esas células y comienza una fase inflamatoria. Para eso están hechos los ganglios, para avisarnos. Está entrando el enemigo, clarinete para que se levanten los soldados, ¿no ven? Igualito, dan la voz de alarma. Ganglios linfáticos. Ay, tengo una amigdalitis. Y palpen su cuello, van a ver que ustedes que tienen ganglios linfáticos inflamados, infartados, adenitis, tienen una carie dental que se les inflama los ganglios, ¿lo ven? ¿Sí o no? Hace más de 30 años, yo atiendo a un vecino porque me dice, no, he ido al médico, me dice, no, y me ha dicho que tengo un tumor aquí en la ingle de la izquierda. Un tumor. Y ahora yo lo examino, doloroso el ganglio. Dije, padre, dije, pero solamente te pregunto, por casualidad no te han enfermado de la gotita del buen día. ¿Saben cuál es la gotita del buen día? La plenorragia. La gonorrea. ¿Ya? Me mira. ¿Por qué? Me dice, ¿no? Mira, le dije, yo soy médico. Yo recién lo estoy contando después de más de 30 años. Yo soy médico, le dije, si yo tengo que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Si vos me escondes información, yo no voy a hacer un buen diagnóstico. Mira, Isa, ya se sabe qué pasa. Que yo no quería decir, pero ¿qué no quería decir? Sí, dijo que yo me metí, digo, con una loca de esa, y parece que me he enfermado. ¿Te duele tu orina? Sí, me duele. Y se mancha tu pantalón, tu calzoncillo, sí, se mancha. Vean ustedes, el tumor que había diagnosticado otro colega, ya, en una periferia, si le hubiera preguntado alguna cosa así, ¿por qué se infarta ahí en la ingle? Porque hay algún problema en la vecindad. ¿Y qué? ¿Un hombre de qué se enferma pues la mayoría de las veces? Gonocosia, infecciones urinarias. Le hicimos hacer un examen, lo que tenía era plenorragia. Se solucionó eso con penicilina, 2 frascos de penicilina, uno en cada nalga para que no lo vuelva a hacer. No era tumor. ¿Se dan cuenta? Hay que preguntar, no cuesta nada. ¿Ya? Entonces el periodo de iniciación, de promoción, de conversión,
¿ya? Y de metástasis. Esto es lo que pasa, vean esto aquí. Vean, aquí están los vasos linfáticos, ¿lo ven? ¿Ya? Y aquí está en el epitelio, están las células cancerosas. Fíjense que aquí está la capa basal, ¿ya? Aquí está el músculo, ya los vasos sanguíneos, los vasos capilares. Entonces, ¿hacia dónde van a migrar cuando esas células están aumentando de tamaño? ¿Ven? ¿Lo ven? Aquí ya está más grande, ¿lo ven? La multiplicación celular. ¿Se ve o no se ve? Sí. Y ahora vean el tumor. ¿Y hacia dónde avanza esa célula? Hacia los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos que tienen un stop que se llaman ganglios linfáticos. Y después aparecen, invaden también los vasos sanguíneos. Y por eso es que se produce la metástasis. ¿Vio para entender? Sí. ¿Cómo se llama? Mauricio, ¿no? Que me preguntó hace rato. ¿Ah? Michelle Solís. Michelle. No, ¿saben qué es bueno? Porque la pregunta de Michelle ha servido para ampliar un poco más digamos así, el horizonte de la pregunta. Está bien, yo le agradezco a él, porque si él hubiera preguntado, no hubiéramos entrado en esa aclarativa, ¿no? Entonces hay que preguntar siempre. Está muy bien, Michelle. Está muy bien. Entonces, ¿está entendido por qué hay que buscar adenopatías? ¿Sí? ¿Seguro? Fala. Doctor, estas células tienen las dos pequeñas que son 85 y la pequeña. Esta célula pequeña tiene sería más rápido porque se penetra más rápido para la 40. Porque se duplican más rápido. Hay otros cánceres que se duplican cada 60 días, cada 180 días, cada 300 y pico días. Son de crecimiento más lento, pero siguen siendo cáncer. De células pequeñas se duplica cada 30 días. Por eso es que es más agresivo y cuando se lo diagnostica ya generalmente hay metástasis. Lo que yo me gustaría que entiendan es ustedes, que vean, aquí está la camada muscular, aquí están los vasos sanguíneos, estos son los capilares linfáticos, ¿ya? Y aquí está la membrana, el epitelio. Se forma una célula maligna, se va multiplicando, digamos, se va duplicando cada 30 días y va creciendo hasta que ese tumor ya es un poco más grande, y cuando crece comienza a invadir todos los tejidos, incluso los vasos linfáticos. Por eso es que los vasos linfáticos y los ganglios se infartan, se agrandan, se hacen grandes y luego pasan hacia los vasos sanguíneos, hacia los capilares. Por eso es que se produce la metástasis. ¿Yo para entender? Sí, doctor. ¿Sí? Além do crescimento desordenado, ele não tem limite, não obedece limite, né? Claro, desordenado. Nocivo al decir. Va a depender del tipo de tumor. El más agresivo es el microcítico. Un poco menos agresivos son los de grandes células, los de células no pequeñas, pero sigue siendo cáncer. Ese es el... ¿Ya? Bueno, la clasificación TDM, ¿ya? La famosa clasificación, tumor, nódulo, metástasis. Tumor en el epitelio, nódulo aparecen en los ganglios linfáticos y metástasis en los diferentes órganos. ¿Yo para entender? Sí. Hay los siguientes estadios. El oculto, TX, N0, M0. ¿Ya? O sea, no hay metástasis, no hay nódulos. El estadio 0 es este TIS, tumor in situ quiere decir, pero no hay nódulos ni hay metástasis. Estadio 1A, ya hay tumor, hay nódulo. Fíjense que aquí era tumor in situ, aquí ya hay tumor, nódulo, metástasis no hay. Estadio 1B, ya es un tumor más grande, nódulo no hay, tampoco metástasis. Estadio 2A, hay tumor y hay nódulo que
estadio 2B hay un tumor más grande, hay nódulos y hay metástasis ya. Un estadio 3A, ya tienen todo. Entonces, en el caso del pulmón, por ejemplo, aquí tenemos el tumor, ¿ya? Luego más grande, metastiza hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos en ese lugar, ¿no? Mucho más grande, después hacia el lado, hacia el pulmón contralateral, ¿no? En el cáncer de células no pequeñas, ¿ya? Este es un cáncer confinado al pulmón. Su manejo ideal es la resección quirúrgica, aunque también se puede usar radioterapia. ¿Ya? En el cáncer de pulmón de células no pequeñas, vean ustedes, hay metástasis hacia los ganglios de la región. ¿Ya? Un tumor ya de grado 3, mucho más grande. Obviamente uno ya estadio 4, ¿no? Hay diferentes, ya los diferentes áreas del pulmón están tomadas, ¿no? Hay metástasis hacia otros órganos, sobre todo los más próximos que son el esqueleto óseo, cerebro, hígado, ¿no? Vean, esto también es muy interesante, el tipo de duplicación tumoral es lo que yo hace rato les decía. El de células pequeñas o microcísticos se duplica cada 33 días. El de células grandes cada 100 días. El epidermoide cada 103 días. El adenocarcinoma 187 días. Perdón. Ahora se dan cuenta por qué el de pequeñas células crece más rápido. Mientras el células pequeñas se duplica cada 33 días, el adenocarcinoma cada 6 meses. Cuadro clínico. Vean ustedes todo lo que hemos visto: tos, expectoración, hemoptisis, disnea, cianosis, dolor torácico, fiebre, roncos y también disminución de peso, inapetencia, cambio en los hábitos de la persona. Cuando hay esos cambios de hábitos bastante, digamos, notorios. Doctor, mi marido hace 6 meses andaba bailando de fiesta en fiesta, ahora ya no quiere salir. No sé qué le pasa. ¿Y qué cree usted? De repente pues ya se buscaba otra, me dijo así, me dio un paciente. El otro le miró, no es eso, le digo que vos no me tenés paciencia, le digo así más o menos. Y yo lo examino al señor, todo eso no le encontraba nada también. Le dije, vamos a hacer el examen. Cuando me trae su radiografía a la otra semana, había una masa tumoral paracardíaca izquierda. Le digo, de inmediato hay que hacer una tomografía, ¿no? Yo lo había examinado el cuello, no encontraba nada, pero igual le pedí una ecografía de parte blanda y conseguimos encontrar ganglios. Era un cáncer. Porque un paciente en cuestión de 6 meses de ser muy dinámico y todo eso, de pronto se cambia su hábito, o tuberculosis, o leucemia, o cáncer de pulmón. Bueno, vean, les voy a contar otro caso. Hace algunos años me llega un paciente y me dice su señora: doctor, por favor quiero que me lo cure que parece un pato ronco. ¿Saben qué es un pato ronco? Un paciente que tiene ronquidão. Así hablaba el hombre. Doctor, no sé qué es lo que me pasa, pero
Y también se le hace la burla, porque dicen que están volviendo a la pubertad. ¿Qué se llama eso? Voz bitonal. Ojo. ¿Y cuánto tiempo hace que están? Hace 2 semanas, doctor. ¿Y qué pasó hace 2 semanas? Bueno, lo que pasa es que yo me fui al estadio y jugaba a Blooming y lo golearon a Blooming. Y yo salí bravo y lo trataba y les decía de todo a los jugadores, todo eso. Y desde ahí quedé loco. Lesión del nervio laringio recurrente, querido. No es necesario que lo vean, escúchenlo. Algo está pasando ahí. Voz bitonal, clínica. Lesión del nervio laringio recurrente. Yo de inmediato le solicité una tomografía. Evidentemente lo que tenía una masa tumoral que comprometía el mediastino y el nervio laringio recurrente. Obviamente lo derivé después al oncólogo. El paciente duró más o menos 1 año y medio, algo así, y falleció. Todo el mundo lo achacaba a que fue porque se enojó, porque perdió Blooming y estaba ronco. No, señores, puede ser, pero pregúntense si esa es la verdadera causa. La voz bitonal, antes, ¿cuántos años tenemos? 22. Y no me resiste. Es normal que yo me dirija a él después de que me han escuchado hablar bien. Algo está pasando en mi laringe. Eso es lesión del nervio laringio recurrente. Hay algo en el mediastino que está produciendo una inflamación de ese nervio. ¿De acuerdo? ¿Soy qué, doctor? No sé qué tengo, doctor, que estoy muy ronco. ¿Desde cuándo? Hace unas 2 semanas. ¿Qué pasó? De por sí nomás. Le hago una laringoscopía indirecta, la laringe estaba hiperemiada y había una lesión ahí compatible con laringitis tuberculosa. Le hice un hisopado, le hice una biopsia con el fibroscopio, pero eso es laringitis tuberculosa. Uno no se enroquece por cualquier cosa. ¿No? ¿De acuerdo? Hay cefalea, convulsiones, edema facial, derrames pleurales bastante frecuentes, síndrome paraneoplásico. ¿Se acuerdan que en la introducción a la neumología les mostré las manos normales y otras anormales? Y les dije, si ven dedos en palillo de tambor, piensen que ese paciente tiene una enfermedad crónica. ¿Se acuerdan? Dijimos, o es una cardiopatía, comunicación interauricular, interventricular, persistencia en conducto arterioso, agujero de Botard, descomposición de grandes vasos, trilogía de Fallot, tetralogía de Fallot, causas cardiovasculares, pero también tienen causas pulmonares, dije asma, bronquitis, enfisema, EPOC, dijimos bronquiectasia, ¿cómo se llama? Mucoviscidosis, pero también dijimos cáncer de pulmón, ¿se acuerdan? Ahí está. ¿Ya? Entonces el diagnóstico clínico pues hay que hacerlo en base, vean toditas estas cosas, neumonía, derrame pleural, ronquera, disfagia, etcétera, etcétera. ¿Ya? El diagnóstico laboratorial hay que pedir marcadores tumorales séricos. ¿Cuál? Marcadores tumorales séricos. Antígeno carcinoembrionario no es muy específico, pero se puede solicitar. Enolasa neuroespecífica, la fracción BB de la creatincinasa, CKBB, antígenos de carcinoma escamoso, SCC, y cifra, ¿ya? El CA19 se lo pide acá seguidamente y el CA122
examen citológico, la biopsia líquida, broncoscopía, aspiración por la aguja, ¿ya? Mediastinoscopía, diagnóstico imaginológico, por supuesto, que ante cualquier imagen ustedes deberían preguntarse qué es lo que está pasando, hacer una fibroscopía, ¿ya? Broncoscopía. Muchas veces no se hace que le no hay. Hay 27 personas, son 13. Vean esto. Cáncer. Yo tuve un paciente que llevaba como 2 meses en tratamiento para tuberculosis y no había mejorado nada. Según el médico que lo derivó, sospecha tuberculosis drogoresistente. Así lo mandaron. 2 meses y poco de tratamiento, no mejoraba. Yo agarro y me meto el microscopio y me encuentro con una lesión más o menos parecida. Y esto, vean, para mí, esto se llama signo radiográfico bala de cañón. ¿La ven? La montonera de bolita, ¿sí? ¿Se ve? También se lo llama imagen soltando globos, pero más se lo conoce con el nombre de bala de cañón. Este paciente venía de Trinidad con el diagnóstico de EPOC. Llegó acá a Santa Cruz, me lo mandan en avioneta, yo voy, lo recibo en un tronquillo, lo llevo a mi consultorio, le hago una radiografía y ahí encontramos toda esta bolita. ¿La ven, no ven? ¿Se ve la bolita? Sí, ya se ve. Cuando yo vi esto, dije, esto es cáncer de pulmón. ¿Usted fuma así? Sí, doctor, me dijo, ¿de qué edad? De los 15 años. ¿Cuántos años tiene? 70. Llevaba 55 años fumándolo. Vean, imágenes, bala de cañón. Esta era su tomografía. Vean esta, una imagen aquí, esto se llama síndrome de Fanconi. ¿La ven? Esa imagen. Vean esa gran imagen. Una tomografía estadiada. Bien, esto es un cáncer excavado. Se puede confundir con tuberculosis. Vean esto, una neumonía, pero una neumonía neoplásica. Una gran masa tumoral con derrame pleural. ¿No? Vean ustedes una tomografía computarizada, una gran masa mediastinal. ¿De acuerdo? También se puede hacer esto que se llama cintilograma óseo, donde se coloca un radiofármaco y ese radiofármaco tiene la particularidad que las células neoplásicas o inflamatorias lo captan de inmediato. Vean, esto es un cáncer excavado. Pensaban que era una tuberculosis. Ustedes de lo que vieron en el hospital son anteriores, la mayoría. Un derrame, en realidad era un enfisema pleural, pero acabó siendo un cáncer excavado. ¿Acaso no dijimos el otro día de que hay que hacer tinción de grano, micrológico, acidoscopía, pesquisa de células neoplásicas? ¿No ven? Hay que hacerlo. Tomografía con grandes lesiones, vean aquí está, el vidrio aéreo. Función aspirativa con aguja fina. Hacíamos antes, pero lo que pasa es que es cara la aguja. $100 vale cada aguja para una sola función. Pero no la tenemos acá. Antes teníamos.
hacer diferentes y tomando diferentes tipos de imágenes. La broncoscopía virtual. Aquí en Santa Cruz no se la hace, pero la vi hacer en Brasil, en Argentina. La primera vez que la vi fue hace unos 25 años en Italia. Un congreso, broncoscopía virtual en cada equipo. Hay que hacer una reproducción en 3D. Vean ustedes, esto es 3 dimensiones. Derrame pleural. Derrame pleural masivo. Cuando encuentren un derrame pleural masivo, ustedes sí o sí biopsian. Derrame pleural masivo. Wow. Engrosamiento de la pleura, vean ustedes. Vean esa condensación pulmonar. Un nódulo pleural con una toracoscopía se puede hacer eso. Se hace en el hospital de Montevideo. Punción con aguja de cope. Hay varias agujas de cope, de Abraham, ¿no? Trucut, diferentes tipos. La mejor aguja es la que uno sabe manejar mejor. Diagnóstico diferencial con una serie de patologías, neumonía, tuberculosis, abscesos, etcétera, etcétera. ¿Ya? El pronóstico, vean. La supervivencia a los 5 años de los pacientes con carcinoma no microcítico es de aproximadamente 30% cuando la enfermedad es resectable. Vean esto. La supervivencia media de los pacientes con cáncer pulmón microcítico y enfermedad en estadio limitado es de 15 meses. De 6 a 12 meses a 15 meses. De 6 meses a año y medio. Tratamiento. ¿Cómo hago yo? Tratamiento medicamentoso, quimioterapia, radioterapia y cirugía y la inmunoterapia. Actualmente se realiza inmunoterapia en base a anticuerpos monoclonales. Bastante caro, pero la vida no tiene precio. Yo tengo un pariente que ahorita está en el exterior. Aquí lo estaban atendiendo y no evolucionó bien. Está en San Pablo hace ya 3 semanas que está por ahí. Cada semana le sale $10,000. Ya van 3 semanas. Tiene que estar 2 semanas más. Eso debería manejarlo caer ventana. También se puede hacer lo que se llama la protonterapia, ¿no? Medicamentos quimioterápicos, hay muchísimos, ¿ya? Desde la ciclofosfamida hasta la interleucina 2, diferentes fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer de pulmón. No les voy a pedir que sepan esto pero sí las complicaciones. Síndrome de la vena cava superior. Se hincha la cara, el cuello. Síndrome del Mancos también da lo mismo. Compromiso del nervio laríngeo recurrente era lo que tenía el paciente que yo le conté hace un rato. Y síndrome paraneoplásico. Dedo de palillo de tambor. ¿Ven un dedo de palillo de tambor? EPOC se puede manejar,
mucoviscidosis también, bronquiectasia también, asma y poco, obviamente, pero si no fuera eso, si fuera un carcinoma epidermoide, hay que pensar. El tumor de Pancosa es un tumor que se encuentra en el vértice pulmonar. Hay una invasión del plexo simpático cervical con dolor en el trayecto cubital. El signo de Horner, ese paciente tiene caída del párpado y miosis. Las complicaciones son múltiples, ¿no? La diseminación por fuera del pulmón. Finalmente, acuérdense bien. ¿Alguna pregunta? Cáncer es un tema largo, pero es obvio que no le voy a preguntar con qué tratamiento médico va a ser para el cáncer. Es de especialidad. A mí me interesa mucho que ustedes sepan tener la idea clínica, laboratorial y magistral.